A 120 años de la interpretación de los sueños, nadie podría impugnar la conmoción que el concepto freudiano de inconsciente provocó en el pensamiento occidental contemporáneo. Y si bien la historia de este concepto es una historia todavía reciente, abrió una serie de debates y controversias de índole teórico, ético y político que aún hoy exigen un ejercicio fuerte de reconceptualización y formalización. A contracorriente de lo que podría esperarse de una presentación como esta, hoy no me voy a detener ni en la dimensión histórica ni en la dimensión teoricista de este concepto pivot de nuestra práctica. Lo que hoy me mueve a hablar ante ustedes es la posibilidad de transmitir un testimonio sobre la relación que en tanto practicante del psicoanálisis mantengo con esta tesis cardinal en términos teóricos, éticos y políticos. Como ustedes saben, tanto Freud como Lacan cernieron su escepticismo sobre el acto de enseñar. En 1979, Lacan señaló con fastidio la imposibilidad de transmitir el psicoanálisis, razón que lo llevó a depositar su confianza en el controvertido dispositivo del pase y a advertirnos, a los analistas, sobre el carácter preciso y obligado de que cada uno de nosotros reinvente el psicoanálisis. El propósito de hacerlo de este modo no es apelar a una suerte de empirismo íntimo, personal, sino que, convencido de la dificultad para la transmisión del psicoanálisis y advertido de lo aburrido que podemos resultar muchas veces los analistas, acudo para mi auxilio a una máxima de la escena intelectual francesa contemporánea: anudar vida y concepto, lo cual nos desemboca irrecusablemente en la cuestión del sujeto. Pero el sujeto del inconsciente, como ustedes saben, ya no es ese sujeto reflexivo salido directamente de Descartes. Asumir la tesis de lo inconsciente nos exige entonces repensar no sólo la relación nodal entre vida y concepto, sino también la proposición sobre el sujeto. La primera vez que tropecé con la dimensión de lo inconsciente ocurrió hace casi 30 años. Yo había venido a estudiar a La Plata y no sabía si estudiar medicina o filosofía. Finalmente opté por medicina, pero amaba la filosofía, cosa que aún hoy me pasa. Tras 2 infructuosos años en medicina, decido volver a analizarme. La cuestión vocacional se resolvió de inmediato. Abandoné medicina, pero no me anoté en filosofía. Lo hice en psicología. Mi madre es psicóloga. No obstante, me enganché de entrada con la carrera, disfruté muchísimo cada materia, los nuevos compañeros, el clima de humanidades, pero rápidamente comencé a tener problemas con rendir parciales y finales. Estudiaba como un condenado y mi rendimiento no se correspondía con mi esfuerzo. Las notas que obtenía eran regulares. Un día, hablando de este asunto con mi analista, le cuento que mi madre había sido muy buena estudiante, que se había recibido en 5 años y con un promedio muy alto, que me pesaba contarle mi rendimiento porque sentía que ella esperaba más de mí, me lo exigía de hecho. Entonces mi analista me preguntó: ¿tu mamá nunca desaprobó un examen? Yo le respondí que no sabía, pero que posiblemente alguna vez hubiera desaprobado a alguien. Chan. Silencio. Lo que yo quise decir fue que mi madre posiblemente hubiera desaprobado alguna materia, pero eso dijo a alguien. Ese lapsus en el discurso marcó para siempre mi lazo con la dimensión de lo inconsciente. Aun cuando algunos afirmen que nuestros conceptos gozan de buena salud en el presente, la pregunta del millón sigue siendo: ¿qué es lo inconsciente? Podríamos armar un decálogo de definiciones, o jugar tipo rompecabezas a presentar múltiples variantes de esas definiciones canónicas, con más o menos acento inglés, francés, norteamericano, latinoamericano y o argentino. Sin dudas, todas esas variantes asumirán su rigor, su ortodoxia, cierta belleza teórica y hasta poética. Pero el punto, para nosotros, quizás sea:
a distancia de las grandes corrientes o escuelas y sus maestros, preguntarnos qué es lo inconsciente para cada quien. Y no porque yo crea que lo inconsciente es una suerte de objeto individual de propiedad privada. Debemos preguntarnos por las condiciones y las consecuencias que el modo de producción social neoliberal operacionaliza sobre nuestra subjetividad situada. Lo inconsciente no es sin el atravesamiento de lo político. En consecuencia, debemos repensar nuestra práctica a la luz de la psicologización, la mercantilización profesional, la subordinación colonial y la normalización heteropatriarcal impuestas por la ideología dominante, para evitar convertirnos en simples tecnócratas al servicio de la adaptabilidad social del statu quo. Pero decía entonces, ¿qué es lo inconsciente para cada quien? En mi caso, fue aquella apertura repentina, violenta, que emergió tras la simple pregunta orientada de un otro al cual me uní durante años en una relación transferencialmente amorosa, y que por un instante, eterno, me posicionó en un borde de ausentido, autiempo y espacio, en el que toda mediación de mi sí mismo tembló, al tiempo que me composibilitó, a precup, elaborar y comprender mi posición sujeto en inmixción con ese otro con mayúscula, al que la pregunta de mi analista supo sustraer, desplazar del punto ciego del cuadrado. Lo inconsciente entonces no es ningún objeto propio, privado, interior, sustancial, sino que es ese otro discurso que sin existir a priori solo puede aparecer como causa inmanente de una posición hablada, tras una operación de lectura cuyo emplazamiento requiere de un dispositivo particular. Lo inconsciente para mí fue eso, un haz de luz en la tormenta incierta, la posibilidad de formalizar una lectura sobre la langue de mi historia, que es la propia, pero también es la de otros. Una lectura orientada a la que yo llamo, parafraseando a Badiou, sujeto fiel, y que me permitió exhausar de un modo ético, ontológico y político la integral de los equívocos que de su historia, la de la langue, persiste sustractivamente en ella y en consecuencia sobredetermina mi posición par lettre.